Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, compañeros de la mesa directiva, compañeros de la comisión gestora, compañeros que nos acompañan esta tarde en este evento tan importante para todos. Hace 10 años, el Ecuador tenía un sistema educativo muy precario. Hace 10 años, buena parte de las decisiones de política educativa se tomaban bajo la presión de la huelga, el garrote y la paralización. Hace 10 años, el año lectivo nunca empezaba en la fecha dispuesta por la autoridad, sino empezaba cuando las manifestaciones calmaban y cuando se lograban ciertos beneficios salariales normalmente. El Ecuador de hace 10 años tenía universidades que formaban docentes en la misma lógica de la piedra, de la manifestación, en la misma lógica de paralizar el sistema siempre que fuera necesario. Hace 10 años el Ecuador tenía 20% de docentes con nombramiento, el resto docentes contratados y contratados por el ministerio, por la Asociación de Padres de Familia, por el Club de Amigos, por la Reina del Barrio. Ahora tenemos 92% de docentes con nombramiento, ganadores de concurso. Ahora tenemos política educativa, ahora tenemos currículo nacional. Hace poco más de 6 años no teníamos estándares educativos. Éramos un país que no sabía hacia dónde quería ir en educación, porque no teníamos un horizonte, un norte, algo que nos determine. Hace 10 años, pensar en que íbamos a llegar a la posibilidad de evaluar docentes hubiera sido absolutamente impensable. Ahora tenemos un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, mirado en la región como uno de los mejores institutos técnica y políticamente. Ahora tenemos estándares nacionales que nos permiten dibujarnos como país hacia un horizonte, hacia un futuro, hacia un dónde queremos llegar. Tenemos un currículo nacional que se actualiza cada 4 años. Tenemos docentes con mejor carga, con mejor salario, con mejor sueldo. Tenemos instituciones educativas nuevas, modernas, construidas, no tantas como quisiéramos ni tantas como merecemos y necesitamos. Y tenemos un referente en la región y en el mundo de formación docente. La Universidad Nacional de Educación nace como un mandato constitucional, como un centro destinado a convertirse en un referente nacional e internacional de formación docente. El Ministerio de Educación tiene un puesto en la Comisión Gestora de la Universidad como autoridad educativa nacional, como autoridad que rige el sistema educativo desde la que se plantean todas las necesidades del sistema. Y pensamos desde el Ministerio de Educación, desde la Autoridad Educativa Nacional, que la Universidad Nacional de Educación es un gran aliado para ir tejiendo redes con las otras universidades, con los otros centros de formación docente, nacional e internacional, para ir repensando el Ecuador que queremos y el Ecuador que queremos en el futuro, sobre todo. Trabajar en educación no es trabajar para lo inmediato. Trabajar en educación no es trabajar para tener satisfacciones al día siguiente. Cuando a veces me preguntan cómo es trabajar en el Ministerio de Educación, suelo decir que a veces hubiera preferido trabajar en otros ministerios, el de Obras Públicas, por ejemplo, que hace puentes que en pocos meses se ven y están ahí, si no hay un terremoto, porque si no se caen, pero si no están ahí, o en la vivienda en la que se hacen casas, o en agua potable en la que el agua llega y se ve y está ahí. Pero el destino o algo quiso que yo, que soy un profesor de aula de bachillerato, que he dedicado 20 años de mi vida a dar clases y a compartir con niños y jóvenes el amor por la literatura, esté trabajando ahora en un ministerio de educación, en el ministerio de lo inacible, en el ministerio de las cosas que no se pueden ver. Es casi como trabajar en una novela de Harry Potter, porque nosotros cambiamos el currículo nacional y quienes resultan beneficiarios del currículo nacional saldrán de las aulas 12 años después. Quizá quienes tomamos las decisiones políticas estemos muertos
o quizá estemos muy viejitos, o quizá estemos en el aula dando clases, ojalá. Sin embargo, trabajar en la Autoridad Educativa Nacional nos permite diseñar el futuro, diseñar los sueños, diseñar la magia posible. Y la UNAE es parte de esos sueños. Cuando veníamos a visitar los terrenos de la UNAE, aquí había unos lugares donde se guardaban unos pozos, creo que todavía están por atrás. Había unos huecos, unos lagos, árboles, casas abandonadas. Y cuando veíamos desde afuera y decíamos, aquí va a estar la mejor universidad de educación de América Latina, decíamos, Simón, busquemos a Harry Potter. Después construimos la primera parte, que en realidad era la primera parte de una escuela de práctica que va a ser de la UNAE, no era la universidad. Y ahora ya empezamos la construcción del edificio definitivo de la Universidad Nacional de Educación con los primeros aularios. Ustedes pueden ver que hay gente trabajando, hay gente con cascos que están recorriendo las partes de atrás, porque empezamos ya la construcción del edificio. Una universidad no es solo un edificio, pero una universidad también es un edificio. También necesitamos un lugar donde acogernos, que no haga tanto sol, un lugar donde acogernos para poder sentarnos a pensar y a tomar café, porque a veces lo mejor que uno aprende en la universidad no está en el aula, sino está en el café después, está en la conversación después. Probablemente en este congreso suceda lo mismo. Mucho vamos a aprender de las conferencias, de las ponencias, de los encuentros con las personas que hacen investigación de la educación, pero quizá mucho más vamos a aprender de los cafés, de la conversación en los corredores, de conocer gente que se dedica a hacer lo mismo que nosotros, de conocer gente que trabaja en el Ministerio de la Magia, porque un aula es el ministerio. Creo que soy con Harry Potter porque hoy día lanzaron el nuevo libro traducido al castellano. Sí, tengo que ser... O sea, ¿por qué soy con Harry Potter? Me llegó al correo que ya está disponible en castellano. El próximo año ya leeré el libro, entonces ya les hago el resumen. Los docentes somos esa suerte de magos, esa suerte de gente que confiamos en lo que no se puede ver. Porque confiar en que podemos llegar a un aula, leerle un poema de amor a 40 adolescentes, 16, 17 años, que lo último que quieren oír en su vida es un poema de amor, y llegar y leerles a Cavafis, y leerles la Itaca de Cavafis y decirles, procura que el viaje sea largo y difícil, porque no importa el destino al que llegues, porque lo rico y lo maravilloso es que el viaje sea largo y difícil, y convencer dentro de esos adolescentes mutantes de 16, 17 años, algunos que digan quizás sí, quizá la vida sea eso, quizá la vida sea ese viaje, es lo que le da sentido a la carrera del docente. La Universidad Nacional de Educación nace para eso, para cambiar el mundo, para construir la magia posible de tener los mejores docentes posibles en el Ecuador, haciendo los cambios en el aula, en secreto, en silencio y cuando nadie les ve. En otras profesiones siempre los vemos. Los que están construyendo las nuevas aulas los vemos. Salimos de aquí los vemos, tienen cascos y los vemos. Y trabajan casi al aire libre. Los que están construyendo las aulas de acá atrás, a esos no los vemos porque pusimos una telita para que no les vean. Para que no salpiquen piedritas y eso, no porque queremos esconder el trabajo. Sin embargo, al docente está en el aula, en secreto, en silencio, con su magia, con sus trucos, con 40 adolescentes o 40 niños cambiando el universo. Ojalá de este encuentro de la Universidad Nacional de Educación, de este encuentro internacional de educación que trata justamente sobre eso, sobre formación docente, podamos salir con las certezas de que la formación docente solo es posible porque la magia es posible. Porque un profesor de matemáticas que logre que a un niño le guste la matemática no es solo un profesor, es un mago. Porque un profesor de literatura que logre que un niño llore a leer a Beckett, digo a Becker, porque a Beckett no, con Beckett va a llorar por otras cosas, a leer a Becker, no solo es un profesor, es un mago. Para el Ministerio de Educación, para la Autoridad Educativa Nacional, este encuentro que nos permita repensar la formación docente, repensar qué es lo que estamos haciendo como país, como Estado, en el trabajo con nuestros profes es fundamental. Nosotros hemos venido con un equipo importante del Ministerio, vamos a estar
transitando las aulas, transitando los corredores, viendo qué es lo que está pasando en el país, viendo qué es lo que está pasando en América, qué es lo que está pasando en el mundo y aprendiendo, porque hacer política pública en educación requiere, a más de la magia, también gente que se sienta a pensar y a crear y a creer. Muchísimas gracias por su asistencia. El encuentro del año pasado de educación fue un encuentro muy lindo, pero este encuentro es en la propia casa, este encuentro es en la UNAE, este encuentro tiene el calor no solo del sol, sino de estar aquí cambiando el mundo y cambiando el mundo de la mejor manera posible, que es pensando en nuestros docentes, en nuestros niños y en nuestras niñas. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias a los estudiantes de la UNAE que se arriesgaron, porque son los mejores estudiantes del país, pudieron optar por cualquier carrera y optaron por la mejor carrera posible. Ser docente es la profesión de las profesiones. Muchas gracias. Transformar la educación, misión de todos.